Buen día, salió laburo, así que espectacular. Precioso día, está frío, no congelado. O sea, igual hace frío. Creo que hay como 8 grados más o menos, pero está bastante piola. De hecho, voy sin guantes, los tengo en la mochila igual. Pero espectacular porque salió trabajo por 2 días. Ya este es el segundo día, así que bien ahí. Todo suma y suma súper fuerte para el futuro viaje. Así que espectacular. Vamos a seguir caminando y tomando un matecito. Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Está buenísimo. Acá en Uruguay se ve todo el tiempo esto. Un montón de autos viejos. Algunos están funcionando, otros no tanto. Bueno, ya estamos arreglando todo. Hay algunas plantitas que se están como moviendo. Como esa plantita ahí, son perros. Así que, hoy día, batería baja. Estoy agotado. Pero, buenísimo, buen trabajo. Es bueno trabajar con el cuerpo, me gusta. Que hay raja, pero está bueno. Así que bueno, a meterle bueno y vamos a seguir. Tremendo, bueno, ahí sí, tremendo día, precioso, con viento, hace calorcito, así que espectacular. De hecho yo salí con polerón y no sirvió de nada porque me lo saqué casi instantáneamente. Pero está bueno para poder disfrutar, el agua está preciosa, hay azules por allá, después verdes y el color de la arena que también se mezcla por ahí en algunas partes, así que precioso también para disfrutar. Y para planificar, porque en realidad estoy tratando de armar como tener una idea mental. No me gusta mucho como planificar a grandes detalles. Me gusta como que me sorprenda, como que aparezca ese factor sorpresa y decir como, oh, no esperaba eso. Entonces la idea es eso, como preparar Santiago Compostela y que lo voy a estar haciendo, la idea es hacerlo alrededor de septiembre, como mediados de septiembre. Obviamente todo va a depender de muchos factores, pero idealmente hacerlo en septiembre, en algún punto de septiembre, sí o sí lo voy a hacer, pero lograr agarrar el paso de los Pirineos abiertos es importante. Por eso quiero como más o menos hacerlo en ese fecha. Y más o menos la idea es como poder tomar contacto con los albergues, que albergues permiten el intercambio de trabajo, porque yo no tengo para pagar el albergue todos los días, así que la idea es poder hacer intercambio de trabajo en los albergues y muchos se supone que te dejan hacerlo, pero entre el se supone y el que sea real implica algo de planificación, por lo tanto igual tengo que ver qué albergues municipales hay, cuáles son las disponibilidades, todo eso, pero espectacular para poder ya concretar, acercar cada vez más el sueño de hacer el camino y es lo que me dice mi corazón. En este momento el corazón me dice tienes que ir a hacer el camino de Santiago de Compostela. Chau. Después, bueno, después vemos. Porque obviamente necesito encontrar trabajo, voy a tener la ciudadanía europea, así que eso también es bueno para poder trabajar y juntar algo de plata. Y por ahí voy con el presupuesto así en extremo ilimitado. Así que, pero es lo que tengo que hacer y es lo que voy a hacer.
Así que les voy a estar contando más y cuando llegue la fecha les voy a contar todo. Vamos, yo creo que voy a terminar subiendo por lo menos 2 videos por semana, así que vamos a seguir caminando y disfrutando de este precioso día. Precioso día, sobre todo para un mateico acá y disfrutar el mar. Ayer se rajaba. Viento, lluvia, trueno, precioso. Si hay algo que me relaja, ese tipo de clima. Y hoy día va a estar todo nublado, capaz que llueve. No pasó nada, está súper bonito, así que valía la pena. Hay un nivel de humedad como del 1000% más o menos. Puede ser 900%. Así que, pero precioso para salir a disfrutar y planificar. Porque ya tengo más o menos resuelto. Voy a hacer el Camino de Santiago de Compostela. Idealmente septiembre, octubre, o también podría ser octubre, noviembre. Pero tiene que haber algo de planificación, porque a mí no me gusta planificar, soy más de improvisar. Por eso no uso script como libreto. Pero es importante planificar porque, por ejemplo, en este caso yo no me voy a quedar en albergues, no voy a poder pagar el albergue. Entonces lo que voy a hacer, en vez de pagarlo, va a ser trabajar por la estadía, en el fondo por la cama, y el uso del albergue lo voy a trabajar. Esa es la idea. Pero como no sé si realmente es así o no, ya puedo ir haciendo una lista de todos los lugares donde voy a parar o donde podría llegar a parar y los albergues municipales que están ahí, si es que hay, y de a ver si está abierto. Y si está abierto, tratar de contactarlos por Facebook o por Instagram y que los locos me digan si se puede hacer el intercambio o no, porque así yo puedo saber como, bueno, en tales lugares se puede, en tales otros lugares no se puede, entonces así yo voy con una mochila, en la mochila puedo llevar la carpa. Entonces los lugares donde no se pueda duermo en carpa y ya está. Lo importante es tener la aventura y hacerlo igual, que el presupuesto no sea como la limitante, porque obviamente lo lógico sería como espero, lo hago en otro momento y filo, ya está. Lo hago después. Pero también te pierdes la oportunidad. Y por dejar las cosas pasar tienes un sueño pero no importa, después lo busco y después lo busco, se pospone hasta que ya se adormece. Esa etapa en mi vida ya pasó. Ya la cagué, ya me caí y me volví a caer y me volví a caer. Y no, y pagué las consecuencias, casi tuve un accidente que me mató, así que la lógica ya no va más en mi vida. ¿Sí? Ahora sigo mi corazón y las consecuencias las pago tranquilo y feliz, porque sé que de todas maneras, si sigo mi corazón, cualquier cosa va a funcionar. Así que vamos a hacer eso y vamos a planificar y sentarnos a disfrutar un mate. Me estoy cagando de calor mal, así que vamos a sacar el polerón y a disfrutar de esta playita con ustedes. Bueno, poquito de sesión de yoga, como vieron, el día es una locura. En la mañana estaba completamente despejado y se me congelan los dedos en este momento. El viento viene allá, por eso tengo la mano ahí. Entonces, bueno, un poquito de yoga en la playa siempre es bueno. Además necesito estirar un poco. Estuve haciendo el año pasado reemplazo en construcción y en un día terminé ya. No era un viaje que largo, era ponerle desde ahí hasta ponerle por acá. O sea, no es
el tramo no era tan largo, pero 10 kilos de peso llevando dos cosas de 5 kilos cada uno, y hice 300 viajes, onda 3000 kilos en un par de horas. Entonces terminé destrozado. Después de eso, la espalda me quedó pero así arruinada. Y se me recuperó un poquitito y después dormí en una mala posición y ¡pum! Vamos de vuelta. Y eso es que ha estado como yendo y viniendo. Entonces ahora ya tengo el número de un quiropráctico para ir ahí a los ajustes necesarios y poder preparar conscientemente el camino a Santiago de Compostela, porque quiero empezar a entrenar un poco más fuerte, o sea, como cargar una mochila de 10 con 10 kilos de peso, salir a caminar, capaz que no mucho, muy largo, pero sí tranquilo, hacer un poco de ejercicios abdominales, planchas, flexiones de brazos, volverse así. Pero no puedo en este momento por lo mismo. Así que bueno, muchas aventuras se van a venir en el canal. Espero que les guste. Si es así, díganmelo en los comentarios, porque es muy buena ayuda dejar comentarios, aunque sea una carita. Siempre es buena ayuda. También una ayuda increíble es que se suscriban al canal, porque eso permite que el canal pueda crecer. Así que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal porque así me ayudan a crecer. Así el viaje a Santiago de Compostela puede ser un poquito mejor. Capaz que incluso hasta puede haber una mejor cámara, o al menos un mejor audio. Así que bueno, suscríbanse al canal, denle al video un dedito para arriba, y sí o sí suscríbanse, es tremenda ayuda, y déjenme en los comentarios cualquier cosa, una carita, díganme si les gusta el canal, porque así también yo puedo ir mejorando, como si les gustó el video, voy a tratar siempre de ir mejorando. Por eso si ven algo que les llama la atención y les gusta, díganmelo, o si hay algo que se puede mejorar, también díganmelo. Siempre esparciendo positividad, que es lo que quiero en el canal también, como que sean todos comentarios positivos, también críticas constructivas, son increíbles porque me permiten crecer, porque todo esto es nuevo, así que como no nacimos sabiendo, siempre se puede aprender de algo nuevo. Y que tengan una semana increíble, una semana espectacular, un fin de semana épico, épico todo, y que les vaya increíble y disfruten de la naturaleza, aunque se caguen de frío, vale la pena. ¿Cómo está ese color? Es una locura.